'cause you're leading, impossible to fade. No shadow lights stand behind you, no faults and no regrets. It's time to dance with your demons and give the bull your horse. ¿Qué tal? Soy Carmen McEvoy. Y César Azabache. Y en esta oportunidad les ofrecemos nuestra 11ª entrega de Mesa Compartida. Carmen, no me voy a quedar en esto demasiado tiempo, pero creo que es importante notar que un espacio en el que se están generando muchísimas construcciones prácticas es el de la educación. Hay un viejo teorema, el teorema de Thomas, cuando las personas definen las situaciones reales, son reales en sus consecuencias. Está hecho en el Niños en América, de William Isaac Thomas, un texto sobre educación, que la enfoca desde la opresión, es decir, cuando los adultos determinan el ser de los niños, determinan su comportamiento futuro. Quiero reparar por un minuto en otra construcción que viene de la educación. Ahora cito a Peterson, Meyer y Seligman, la desesperanza aprendida. Del otro lado, cuando hay una relación de autoridad vertical, del otro lado de esa determinación que amarra las posibilidades de vida, está el aprendizaje en la desesperanza. Esa autoasignación de frustración que nos lleva a reproducir las condiciones que ella misma genera, la que la describen. Podemos terminar siendo en estas maneras de relacionarnos causantes de nuestra propia frustración. Y presento esto como construcción de entrada, porque acabas de publicar una entrevista en el diario El Comercio que trata sobre la relación entre nuestra desilusión y el concepto de república. ¿Cómo abordamos esta idea, la república, desde esto que se nos representa como una especie de decaimiento, de falta de estímulo, de falta de ganas, voy ahí, de desesperanza? Es bien interesante que en el proyecto que sucede a la etapa probablemente más violenta de nuestra historia, que es 1871-1872, hay un notable educador, José Arnaldo Márquez, que lo mencionamos en alguna entrega previa, y que se va a Estados Unidos como agregado en una de nuestras legaciones, y recolecta una serie de material educativo y publica lo que se va a llamar El Educador Popular, ¿no? Entonces es interesante lo que tú dices, ¿no? Es el momento probablemente más dramático, más desesperanzador. Y José Arnaldo Márquez, que en algún momento probablemente le ofreceremos un programa sobre él, que es formado, es un carolino de segunda generación, lo que nos deja es este legado de un esfuerzo supremo del Estado peruano, porque es pagado inicialmente para recolectar el material por la administración Pardo, para poder dotar, dice, a los niños del Perú de ciertas ilustraciones, imágenes que le den la ilusión, ¿no es cierto?, del aprendizaje. Y yo pienso que la idea, que no la mencionan directamente, ¿no?, de las oportunidades, qué mejor acto de esperanza que crear oportunidades y hacer sentir en los niños, que yo creo que eso es una de las razones de nuestras entregas, ¿no?, de hacer sentir no solamente a los niños, sino a los adultos en el Perú, que nosotros tenemos todavía muchas posibilidades por construir esta república tan marcada por la desesperanza. Hemos insistido mucho en que los términos de las relaciones entre las personas, esto a lo que nos referíamos cuando tratamos sobre la palabra, sobre hablar, sobre encontrarnos, sobre la amistad, pueden tener incidencia directa en nuestros comportamientos prácticos, ¿no?, en lo que hacemos o lo que creemos que podemos hacer. Pero quiero reparar en un fragmento de la entrevista que se publicó al comenzar esta semana, terminando la anterior en realidad, en El Comercio. Cuando hablas de entorno, este entorno en el que nos movemos, en el que nos ilusionamos o nos desesperanzamos, dices esto, ¿no? Pienso que la cultura política peruana, que se instaló durante la primera década, luego de la independencia, 50 años antes de Pardo, es resistente al cambio a pesar de la precariedad en la que se sostiene. Se mueve, dices, en un equilibrio desequilibrado.
Es un Estado cada vez más ineficiente, además de violento cuando se ve acorralado y corporiza una tradición que repiten maquinalmente. Acá es donde está el eje duro. Acabas de citar a un educador que trataba de imprimir ilusión, en el primer civilismo. Pero al mismo tiempo tenemos esta cultura política que atrapa y esta manera de desesperanzarnos permanentemente, de casi hacernos boicot a nosotros mismos, que de eso trata la desesperanza aprendida. La pregunta que sale entonces es esta: ¿estamos atrapados realmente en esta especie de ciclo de repeticiones que reproducen la tradición? Decías en Patrias Andinas y Citadinas con Gustavo Montoya. ¿O tenemos en realidad la posibilidad de hacernos dueños y dueñas de nuestro destino? Es un mecanismo lo que se instala, es un mecanismo que, como lo hemos mencionado en esta charla que tuvimos a raíz del 28, la Liga del 28, mostramos claramente cómo hay una convergencia de eventos, de situaciones, de personajes que montan este aparato para la sobrevivencia política, ¿no? Era lo que tú mencionabas, se da probablemente la discusión teórica más interesante, pero es inviable la República. Entonces la República solamente se puede instalar a través del reparto de la prebenda, a través del golpe de Estado. Entonces eso queda como una especie de impronta que es muy difícil de mover. Yo recuerdo mucho este diálogo en la guerra de Galio, ¿no? De Galio Bermúdez con el republicano, ¿no? Con el constitucionalista, que le dice: así nacimos, somos tullidos, ¿no? Y tú pretendes que corramos una maratón con los grandes, ¿no? Estoy un poco parafraseando a Galio Bermúdez. Entonces, Galio Bermúdez es el cínico que sabe de que las condiciones están dadas para eso y lo único que puedes hacer es como paliativos, ¿no? Yo me resisto ahí un poco contestando a tu pregunta, porque yo creo que ya nosotros hemos identificado como la infraestructura, el modelo, y es cuestión de tener la decisión política para desmantelarlo. Este es un modelo que lo puedes ir desmantelando porque sabes muy bien que el Estado da la prebenda, sabes muy bien que hay una serie de... Ahora, el tema es que cada vez estos actores que entran, y creo que lo menciono en la entrevista, tienen una rapacidad mayor, ¿no? Y ya no han sido sociabilizados en lo mínimo del juego republicano. Entonces estas economías informales no saben nada o no tienen la menor idea pues de lo que es la sociedad de mérito, porque no ha llegado la escuela a esos lugares, no tan alejados. Y eso me parece una paradoja, ¿no? Cada vez mayor rapacidad, lo dices cuando abordas incluso datos de la situación actual, y cada vez mayor visibilidad. Yo recuerdo un artículo, me parece que fue de Nugent hace muchos años, que con algo de cinismo, que no falta a veces en la antropología, decía que la diferencia entre las desapariciones forzadas de los años 80 y lo que ocurría en la sociedad gamonal, decía, es que por lo menos el ejército tenía, eso es un poco cínico, la conciencia del ilícito al extremo de eliminar los cadáveres, lo que decía él quejándose, porque en la sociedad gamonal los cadáveres estaban expuestos. Esta combinación de visibilidad y rapacidad me parece paradojalmente cruel, para decirlo de esa manera, ¿no? Ahora, de otro lado, tú, repito la cita, dices que esta cultura peruana se ha instalado y es resistente al cambio. Y si uno lee tus propios textos, los textos de tus colegas en historia, desde este párrafo, encuentra que casi hemos tenido solo algunos pequeños momentos reformistas. Pienso en los 2 años de Billinghurst, pienso en Leguía. ¿Acaso haya que pensar en Velasco con toda la carga autoritaria que le da ese régimen militar? El propio Leguía y Fujimori con toda esa competitividad electoral que les caracterizaba, ahora en la transición y sus ideaciones sobre el restablecimiento de partidos políticos, la lucha anticorrupción que desemboca en el caso Odebrecht, invisibilizado. Son entonces solo momentos reformistas que hemos tenido a lo largo de una historia que ha ido restableciéndose alrededor de esta cultura política resistente al cambio. Sinesio López habla de las oleadas, ¿no? Como hay como momentos democráticos, como oleadas democráticas, ¿no? Que entran como batallones a tratar de desmantelar este Estado, de reformarlo, y son usualmente derrotados, cooptados,
asesinados, como fue el caso de Pardo. Entonces, yo creo que hay que tener un conocimiento cabal de cómo funciona para poder entrar con toda la capacidad y la conciencia y la responsabilidad y la disciplina para poder desmantelarlo, porque yo lo que creo que ocurre, y eso ha sido clarísimo con el expresidente Castillo, ¿no? Digamos, es cierto, alguien me mencionaba, pero él ya venía de un modelo, digamos, oportunista, de un modelo corrupto, pero este es un Estado que ya tiene como una dinámica propia, ¿no? Que sabe cómo operar para capturar a sus vanguardias. Y lo más difícil y lo más trágico es que cuando se ve amenazado responde de una manera violenta, ¿no? Entonces es un Estado que no quiero decir que es un cuerpo, ¿no? y que se convierte, digamos, en una especie de ser con vida propia, pero yo creo que la dinámica y la continuidad en el tiempo le ha dado una operatividad que va más allá de sus administradores. Te voy a confesar que mientras decías, no quiero que parezca que soy biologista, yo me estaba imaginando una representación biologista de tu relato. Me estaba imaginando que tenemos una suerte de leviatán criollo, perverso, monstruoso, al mismo tiempo enano, pero capaz de filtrarse, de reproducirse, de vivir los intersticios. Y hablando de intersticios, en la entrevista haces un doble juego que me recuerda a un fragmento que también estaba en Patrias Andinas, Patrias Citadinas, este trabajo con Gustavo que ha adquirido ese carácter emblemático de la primera mirada de ustedes dos a los años de la fundación de la República, ¿no? Te preguntan por tu percepción de las narrativas. Y tú, que en el texto, ustedes dos, proponen la niebla como concepto de referencia para entender la fragilidad y la perversión del lenguaje, dicen que si algo caracteriza este momento es el modo en que se ha, dicen, radicalizado en su tendencia a la ficcionalización de la realidad. Y el ejemplo que pones es la imagen de Castillo, el sombrero, el aprovechamiento de la ideación del campesino que terminó preso por casos de corrupción, ¿no? Claro, entonces es la niebla de la guerra que continúa su trayectoria, ¿no? Porque el golpe de Estado la necesita, ¿no? El golpe de Estado necesita la mentira, necesita crear falsas acusaciones, ¿no? Desde la acusación a Pezuela de que ha administrado mal la guerra, hasta pasando, o sea, todos van cayendo por esta suerte de niebla. Ahora lo interesante es cuando la niebla se encuentra con estas fake news, se encuentra con esta tecnología de las redes y se potencializa, ¿no? Entonces yo creo que esta última ideación del presidente campesino con el sombrero era tan obvio que se iba desarmando la ficción, ¿no? Y que muchos querían seguir creyendo en ella, ¿no? Entonces yo algo que también acompaño al tema de la radicalización de la ficción es nuestra incapacidad de ver la realidad, ¿no? Porque la realidad es cruel, la realidad es el leviatán criollo, la realidad es este Estado que tú crees que puedes administrar y termina por devorarte, ¿no? Entonces hay que tener una mente, y creo que es algo que también hemos mencionado, creo que en nuestro programa, una mente muy poderosa para poderte dar cuenta que está actuando en múltiples niveles y que hace creer a sus administradores que están conduciendo a la patria a un mejor lugar, ¿no? Porque tiene también este elemento de confusión, ¿no? Entonces, viéndolo de afuera, yo creo que, y volviendo digamos, al ejemplo de Sinesio, estas irrupciones, es como que entran a un castillo encantado, ¿no? Entran las oleadas, pero yo creo que antes de entrar tiene que tener el mapa, ¿no? Y saber en qué momento comienzas a desactivar, porque termina por devorarte, ¿no? Bien, pero estamos hablando de una cultura que nos atrapa, respecto a la que hay que pararse en el entorno de una relación. Voy a volver a regresar a mis conceptos basados en la educación para mostrar conceptos situados de Etienne Werner y Jean Leif. En un entorno determinado hay alguien que tiene autoridad y puede determinar la forma que adquieren aquellos que de una u otra forma están sujetos a esa autoridad. Y del otro, personas que sometidas a ella pueden terminar en una suerte de vasallaje personal,
desesperándose y autoimprimiéndose las construcciones limitantes que se dan desde el poder. Al final de cuentas, estamos entonces hablando de los términos de una relación que puede ser modificada por una de las dos partes. Quizás, Carmen, hemos apostado demasiado a que la modificación de los términos de la relación ciudadanía-Estado nos venga dada desde arriba, y hemos apostado a poder tener gobiernos reformistas, caudillos constructivos, y quizás estamos descuidando, esa es mi pregunta, construirnos desde el tejido mismo, desde los espacios que habitamos. Claro, yo por eso que apuesto, y ya lo hemos mencionado creo que un par de veces, ¿no? Por cambiar el modelo y hacerlo de abajo hacia arriba, a partir de las municipalidades, ¿no? Porque las municipalidades serían pues la piedra fundamental de la República, ¿no? Entonces ahí es donde haces la política del vecindario, ¿no? La política del día a día, del parque, del mercado de abastos. Entonces comienzas a dotar, rompes con la ficción, rompes con lo macro y comienzas a dotar a estas pequeñas unidades de una autonomía, de una dignidad, de una identidad que van a permitir una reconstrucción como la pensaron los primeros republicanos. Ellos eran federalistas. No, lo que pasa es que el sistema de comunicaciones, no existían pues ni tren, ni carreteras, ni nada. Entonces era imposible hacer un federalismo. Entonces ahora que sabemos que el modelo desde arriba no ha funcionado, probablemente tengamos que volver a las bases, pero con algo que yo creo que es fundamental, que es la experiencia histórica. Y la otra parte de la ecuación, que si no la ponemos en la discusión, sonaría pues a una suerte de eterno retorno espeluznante, ¿no? Que es el lenguaje de la República. Ahí hay mucho. Yo creo que ahí hay que comenzar, es como una mina, que hay que comenzar a obtener el mineral para esta nueva construcción republicana. Dijiste el lenguaje de la República, y el lenguaje de la República, que es un lenguaje ilustrado, supone también un entorno de relaciones, y creo que esto es clave, supone una manera de abordar nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, porque esa municipalidad a la que te refieres como marco de referencia es en realidad el espacio en que habitamos, donde tomamos café, donde compramos el pan, donde educamos a nuestros hijos, donde sembramos, donde tenemos nuestras propias unidades de comercio. Sin esos espacios y sin ese mínimo público colectivo, creo que no hay manera. De hecho, permíteme hacer un repaso. Creo que nos toca hacer un repaso, ¿no? Una parada en corte. O sea, en estos 11 entregas con esta, hemos atravesado textos de varios autores. Se me ocurre recordar a Sigman, a Haskell, a Bauman, a Fromm, a Weil, a Schumpeter. Pero la idea ha sido una sola, ¿no? Instalar el poder de las palabras en nuestras relaciones, notando que se trata al final de cuentas también de algo a lo que estamos determinados hasta neurobiológicamente: hablar, compartir, mirar, eliminar la ceguera, recuperar la amistad. ¿Cuántas de estas construcciones, Carmen, tendrían que estar instaladas en ese retomar nuestra vida cotidiana, ciudadanos, ciudadanas, hombres, mujeres, diversidades? O lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Cómo los libros nos han ido a nosotros y con todo este tema del cambio neurológico que se produce en una conversación que he mencionado anteriormente, hemos hablado de mirar, ¿no? Con David Haskell, ¿no? Mirar el entorno, mirar a la naturaleza, regresar a la naturaleza, que yo creo que también es uno de los... Y pensar, por ejemplo, que si volvemos a estas raíces ilustradas, la importancia que tuvo el escudo, la importancia que tuvo el árbol de la quina, ¿no? La importancia que tuvo la ciencia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y lo otro es regresar a Schumacher con la idea de lo pequeño es hermoso en la pequeña comunidad, ¿no? Yo creo que el momento demanda una mirada a nuestras múltiples identidades que van a empoderar a las comunidades, ¿no? Y yo creo que la reconstrucción de la República tiene que pasar por ello, y tiene que pasar por Erich Fromm, por el arte de amar, ¿no? Por ser o tener, ¿no? Entonces, comenzar probablemente la escuela, y acá volvemos a tu comentario inicial, que la escuela es el lugar donde se van a ir, digamos,
proveyendo los instrumentos a los niños para que tengan una identidad de su pequeña escuela, de su pequeña localidad, para de ahí salir a una misión que es mayor, ¿no? Y para lo que también tiene que haber una reestructuración de la economía, ¿no? Porque yo creo que una economía de oportunidades es el complemento ideal para niños que salen con esta ilusión, porque si salen a la vida y no existen las oportunidades, ¿de qué nos sirve dotarlos de esta ilusión y de esta esperanza, ¿no? Que nuevamente se va a truncar? Muy importante entonces notar que reproducir la desesperanza es una forma de reproducir el yugo que una cultura desequilibrada, como dijiste, nos puede terminar dominando, ¿no? Ahora, con esto cerramos, creo, Carmen, un ciclo primero de introducción de construcciones, de repaso de historias, de mirada a cosas que están escritas y que hemos vivido, porque también hemos compartido momentos, experiencias. Nos toca, sin embargo, pasar a un segundo ciclo. El segundo bloque, nuestras entregas en mesas compartidas. Sí, y acá yo creo que un tema fundamental que va a marcar nuestro segundo bloque es, no es nuestro segundo bloque, sino nuestra segunda temporada, ¿no? Para utilizar una construcción usual. Un lenguaje, claro, un lenguaje usual, es aprender a lidiar con la incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que lo que también tenemos que comenzar a incorporar en nuestras discusiones es que este es un país, como lo mencionamos en mesa compartida, en la mesa compartida de la independencia, que es un problema de física cuántica, ¿no? Es un problema de múltiples escenarios, de múltiples actores. Entonces, tener la humildad de ir caminando y transitando este largo camino hacia la construcción de la República, sabiendo que hay momentos de incertidumbre, pero si tienes el instrumental cultural, educativo, vas a poder lentamente transitarlo. Entonces, básicamente, nuestra próxima temporada va a ser ir transitando o recorriendo o visitando, yo creo que es una bonita palabra, visitando momentos específicos de nuestra historia y cómo los actores supieron lidiar con situaciones complicadas, probablemente mucho más complicadas. Estoy pensando en la Guerra del Pacífico que las que nos han tocado lidiar en la actualidad. Si vamos sobre la incertidumbre, tendremos que regresar sobre el miedo, sobre el modo en que puede paralizarnos y sobre el modo en que podemos superarlo, pero todo eso va a suponer también revisar los términos en que nos relacionamos, que es una cosa que creo atraviesa todas nuestras conversaciones. Carmen, volvemos entonces con esta segunda temporada. Exactamente, yo creo que ahí cuando tú hablas de la relación, ¿no? Yo creo que reconstruir la amistad, ¿no? Reconstruir estas relaciones basadas en la confianza. Entonces yo creo que hay que sembrar esperanza, pero también hay que sembrar confianza en el otro, ¿no? Y en este caminar juntos, espero yo, el Perú vuelva a reencontrar su camino, que yo espero es el camino que se merece, pues un país tan fantástico, tan fabuloso y tan generoso como es el nuestro. Regresaremos entonces con la entrega número 12 de Mesa Compartida. Walk down the road 'cause you're leading. Impossible to fail.